Comencemos con el estadio de conciencia egocéntrica, donde se desarrollará extraordinariamente el poder de la mente. Veamos en sensaciones cómo la conciencia egocéntrica siente, experimenta su realidad. Yo soy el creador, yo puedo tomar, yo puedo moldear, yo puedo imaginar, yo puedo simbolizar, yo puedo organizar, yo puedo crear, yo soy el creador. Hay un libro muy interesante del Homo Juridicus que el autor desarrolla inicialmente. Ahora les voy a dejar en el link el nombre del libro porque no me acuerdo en este momento el autor para decirlo exactamente. Pero desarrolla inicialmente esta idea sobre la cual está montada el derecho actual, que tiene que ver con el hombre a imagen y semejanza de Dios. Esto es lo que ha acontecido en este extraordinario estadio evolutivo. Avancemos un poquito cómo sucedió esto. En el estadio de conciencia egocéntrica, el poder creador de la conciencia, paréntesis, que se manifiesta a través de cómo trabajan las leyes de la conciencia, integrará la potencia creadora de la mente y los pensamientos. Sí, mente y pensamientos. Tenemos por ahí la tendencia en el uso cotidiano de no tener claro la diferencia entre ambos, pero existe una diferencia significativa entre ambos conceptos. El pasaje de la conciencia dioses de poder a la conciencia egocéntrica en la historia, en lo social, se retrotrae a entendimientos que fueron plasmados por dos personas que quedaron en la historia, pero sabemos que cada movimiento social es un movimiento que comparten muchos individuos, porque así funciona la conciencia social. Lo cierto es que tenemos escritos de Marsilio de Padua y Guillermo de Ockham que yo los he identificado mucho con el germen de lo que finalmente, 500 años más tarde, se va a materializar en la conciencia colectiva, los entendimientos de igualdad, libertad y propiedad privada. No me quiero adelantar porque luego vuelvo sobre el tema. En lo individual, en lo personal, se corresponde a la instancia de autoconciencia del yo. De esto tenemos bastante conocimiento generalizado en la actual instancia evolutiva, donde el ser humano se percibe, conoce y experimenta el mundo a partir de sus propias creaciones. Este logro puede evidenciarse en todos los olones, en el olón físico, con nuestros entendimientos del bienestar, etcétera, temas que por ahí reflexionaré sobre algunos entendimientos específicos. En lo emocional, cuando nos creemos el centro del mundo para que los demás satisfagan nuestras carencias, es muy arraigado el sentimiento de carencia en este estadio. El cognitivo, tenemos esos entendimientos supremos que lo sabe todo. Vincular, el de sentido. Bueno, cada tema de esto me empuja a desplegar comentarios. No quiero excederme en los comentarios y seguir la hilación de la presentación. Un tema que vuelvo a reiterar, los estadios evolutivos se integran, con lo cual, si en un estadio de conciencia estamos en el egocéntrico, pero en el otro en el tribal, el olón resultante
va a tener una tendencia a nivelar las frecuencias de manifestación de todas las realidades de esa persona o de ese grupo hacia lo tribal. Recorramos mínimamente el pensamiento de estos dos referentes que les estoy mencionando. El caso de Marsilio di Padua sostenía que el Estado no encuentra su sustento en fines éticos religiosos, sino en la naturaleza humana que busca una vida suficiente. En su pensamiento, lo que se comienza a instalar, él concebía al Estado como un producto humano. Acá empieza lo interesante, empieza a emerger el individuo como creador. Es increíble cómo somos parte de un entramado y no sabemos las consecuencias de lo que hacemos. Guillermo de Ockham reclama su derecho a la propiedad privada para hacer votos de pobreza. Y sin embargo, el concepto de propiedad privada va a ser la base fundante del proceso de acumulación que se produce, de acumulación y concentración de la propiedad que se produce con el estadio de conciencia egocéntrica. Vaya paradojas del destino. No sabemos realmente cómo nuestro pequeño puntito en el cosmos se hilvana. Por eso es tan importante lo que trataré, si es posible, en algún otro video, sobre descubrir el propósito y ejecutarlo. Este proceso iniciado con estas ideas del individuo haciéndose centro de las decisiones, van a terminar instalándose en el inconsciente colectivo, que los individuos poseen derechos que surgen de su propia naturaleza. Foucault también trata este tema y dice, por suerte, la construcción del entendimiento de que somos el centro, que somos individuos y a partir de los cuales se construye la realidad, es un entendimiento que tiene unos 200 años, dice él. Entonces, esta idea de individuos como centros, como creadores, como dueños del planeta, dueños del universo, bueno, emerge con estas ideas. Luego, otro elemento importantísimo es la idea de la participación de los individuos, la voluntad común, dentro de la conformación de un Estado. Así tendremos las democracias modernas. Claro que en aquel entonces esta participación, tal cual surge, tal cual sucede actualmente también, la participación no siempre llegó a todos. El derecho a la propiedad, interesantísimo, un tema del cual no voy a profundizar acá. Aquellos que han transitado por el derecho han estudiado a Locke, han estudiado todos los fundamentos de por qué existe el derecho a la propiedad individual, entendida como un derecho natural, también hereditario. La razón profunda se encuentra en el estadio dioses de poder. En esta instancia evolutiva, la conciencia alcanzará la autoconciencia, como dije, de la mente y los pensamientos. Desplegará progresivamente destrezas mentales. Descubrirá cómo crear infinidad de realidades, objetivas y subjetivas a su voluntad.
La emergencia de la conciencia egocéntrica empuja la evolución del olón cognitivo de una manera extraordinaria, tanto en lo individual como en lo grupal. Y así, acunada en nuestra mente, por ideas, conceptos, representaciones y simbolizaciones, la humanidad ha arribado a un complejo entramado de percepciones, conocimientos y experiencias. Nuestras ideas de las cosas constituyen el núcleo de la dinamización de la energía en todos los ámbitos. Así, en el trayecto desde aquella instalación en lo colectivo, por el siglo XVIII, prosperaron innovadoras teorías, paradigmas, leyes, palabras escritas, interpretaciones que moldearon las realidades que les he presentado en el video anterior de las tecnocracias. ¿Qué poder subyace en el estadio de conciencia egocéntrica? En este estadio vamos a observar que la energía gira sobre sí misma y en cada vuelta atrae lo externo hacia lo interior. En el interior organiza un núcleo que con cada giro se torna más compacto y profundo. Su dinámica es análoga al vórtice de un tornado, pero en sentido inverso. El vórtice de abajo atrae a lo externo, que es capturado en la parte superior. Veamos esto en imágenes para comprender la dinámica de la energía. Hemos acordado que en cada estadio de conciencia existe una fuerza, dirección y propósito. La energía aquí, como he dicho, gira sobre sí misma. En cada vuelta se expande, atrayendo lo externo hacia el interior, y en el interior organiza un núcleo que con cada giro se torna más compacto y profundo. El grupo humano cuya conciencia resultante transite el estadio de conciencia egocéntrica percibe, comprende y experimenta su realidad como impelida a lograr, acumular y concentrar lo que sea. Bienes, ideas, títulos, belleza, reconocimiento, etc. En este estadio se caracteriza en lo general, porque todos transitamos el estadio de conciencia egocéntrica, no son ellos y nosotros, somos partícipes de una forma de percibir, entender y experimentar la realidad. En este estadio se caracteriza por la necesidad de satisfacción inmediata de lo que se percibe, entiende y experimenta como necesario. Es un impulso a dinamizar la energía de esta manera. En lo profundo alberga la creencia de una existencia funcional e ilimitada donde todo es posible. Así estamos consumiendo el planeta. Así usamos a las personas. Todo está a mi disposición. Puedo llegar a ser famoso, millonario, lo que me imagine. Todo está en las posibilidades que de alguna manera le imprimen el propósito, la dirección y la fuerza a esta dinámica de las energías. Recorramos algunas muestras de cómo percibimos, conocemos y experimentamos la vida cotidiana en lo social. La construcción del mundo gira en torno de nosotros mismos, el individuo. Nos asumimos como centro del universo.
Veamos un poquitito la cuestión. Los sistemas jurídicos sostienen la idea de que el individuo es el centro productor del derecho. La influencia en todos los ámbitos de las estrellas o personalidades destacadas. En lo cotidiano, culturalmente, se valora más alcanzar la fama, entendida como exposición mediática más y más y más, que realizar un aporte a la sociedad. Yo creo que Marsilio de Padua o Guillermo de Ockham lo que menos tenían presente era que eran parte de un gran cambio en la conciencia colectiva. Somos un punto minúsculo en la evolución. Y la clave está descubrir nuestro propósito, conectar con nuestro propósito, que es un tema que excede a esto que estoy tratando de sintetizar. La importancia que se otorga a los propios puntos de vista, opiniones y entendimientos. El mundo debe ser como yo lo entiendo, percibo o experimento. Ahora quisiera reflexionar cómo determinadas lógicas abstractas han ofuscado nuestro discernimiento respecto a lo esencial. Entonces, le comparto algunas reflexiones sobre estos entendimientos que hemos desarrollado en la conciencia egocéntrica. Sobre la felicidad. La felicidad en el imaginario social egocéntrico constituye un bien abstracto y suntuario. El logro más preciado, su vida individual, ha tenido sentido si logró la felicidad. ¿Cómo se entiende a tan mágica posibilidad? Ser feliz es tener. Aquí les recomiendo el libro de Erich Fromm, Ser o Tener. Tener bienes materiales, disfrutar de inmediatos placeres, comida, sexo, dinero, viajes, diversión. Cuanto más diversión, más felices se supone que somos. Cuanto más consumimos, más felices se supone que somos. Lograr reconocimiento social, poseer algunas prerrogativas sobre otros, tener alguna especie de privilegio. Se torna evidente que detrás del fonema felicidad se agazapan deseos ilimitados de dominios, posesiones. No solo deseo de objetos en el sentido propio de la palabra. Hemos llegado a la objetivización de las relaciones, de los hijos, la pareja, los amigos, los grupos, la pertenencia a organizaciones. La objetivización de las apariencias, ser esbelto, joven, delgado, blanco. La falencia del entendimiento es harto evidente. Las posesiones, los inmediatos placeres, los logros individuales, aun con todo su esplendor, no han satisfecho las profundas aspiraciones humanas. En el entramado social, infelicidad, soledad, hastío, drogadicción, apatía crecen exponencialmente. En suma, otra de las tantas paradojas. Buscando la abstracta felicidad, nos hemos sumergido en una concreta y profunda infelicidad existencial. Hemos quedado prisioneros de abstracciones que nos alejaron de lo esencial. Recuerdo a la Madre Teresa de Calcuta, su mirada radiante y sonrisa amorosa. ¿Por qué era tan feliz? Seguro su felicidad no provenía de la acumulación de posesiones o dominios. Puedo percibir la alegría de su alma al rescatar de los tachos de basura a los bebés de Calcuta. Cada niño salvado, una bendición que alegraba su corazón y le daba sentido a su vida. En la búsqueda de felicidad hemos perdido
el sentido de nuestra vida. Esto tiene que ver básicamente con nuestra conexión con el propósito, un tema que desarrollaremos en otros videos. Ahora haré una breve referencia a qué entendemos por valor o valioso. La idea de valor nos referencia en el imaginario colectivo casi de inmediato a algo que se relacione con el dinero. ¿Por qué? Surfeando en interpretaciones, abstracciones, se nos revela que este estadio de conciencia, el egocéntrico, percibe y experimenta el dinero como lo más valioso o aquello que obtiene con el dinero. Por lo tanto, lo ha transformado en la unidad de medida de la existencia humana. Hemos arribado a un incomprensible sinsentido. El dinero, algo abstracto y sin contrapartida de valor, se ha constituido en el más valioso de los bienes. El tema del desarrollo del dinero lo abordaré en otros videos porque es evidente que uno de los grandes dinamizadores de este estadio de conciencia es nuestro entendimiento del dinero. Y quizás acá voy a hacer una pequeña referencia a una experiencia personal. Cuando en Argentina, en el año 2000, sufrimos una megacrisis, un colapso del sistema financiero, yo que venía trabajando desde hace varios años en el estudio de dineros alternativos, creé una red de intercambio de servicios. Ejemplo, un médico podía ofrecer su servicio, cobrar en puntos de la red, luego con esos puntos de la red podía obtener los servicios de un profesor de inglés para sus hijos. Esta red funcionó durante 3 años, el tiempo en el que en Argentina el dinero colapsó. Luego de ello, cuando empezó nuevamente a rearmarse el sistema financiero, la red fue perdiendo fuerza. Esto es llamativo porque nos demuestra que en momentos de grandes crisis estamos dispuestos a grandes cambios, pero que también por ley de economía tendemos a volver a aquellas zonas conocidas. Un tema para seguir explorando, una nota de color. En relación a esto también quiero hacer una reflexión, porque aquella red también se basaba en el concepto de que el trabajo humano es valioso, por más que no exista empleo. En esta realidad de la conciencia egocéntrica, un tema que está cambiando aceleradamente, afortunadamente, con esta gran movida que tuvimos en estos años, que hemos tenido una experiencia muy transformadora, encerrados en nuestras casitas haciendo tortas, uno de los elementos, una de las grandes transformaciones ha sido que nos hemos dado cuenta que tenemos habilidades que podemos desarrollar de manera autónoma. Entonces, el empleo, otro concepto que obnubila nuestro discernimiento, hemos caído en la irrealidad de asumir que el trabajo humano y empleo son sinónimos. No, todos tenemos capacidades para trabajar. Atónitos observamos en todo el mundo movimientos sociales demandando a viva voz trabajo. Sin embargo, al prestar atención nos percatamos que solicitan empleos. La diferencia entre empleo y trabajo humano, una sutileza no menor. El empleo supone un trabajo humano con valor en dinero y dentro de las leyes de mercado. Las leyes que se definen en los entendimientos de la conciencia egocéntrica.
En cambio, el trabajo humano es en sí mismo valioso, potencialmente creador de riquezas independientemente de las leyes de mercado. Retomamos nuestra presentación. Entonces, veamos la fuerza, dirección y propósito en este estadio de conciencia de los conceptos sobre los cuales hemos reflexionado. La fuerza de la conciencia gira incesantemente, empujando reiteradamente a la atracción, integración y retención de más energía. La fuerza se estanca en el impulso de atraer, integrar y acumular energía. El estancamiento en este impulso hace que se perciba, interprete y experimente la realidad como limitada, restringida e insatisfactoria. Siempre se quiere más. ¿Cómo se direcciona esta fuerza que se ha desatado en la organización de la energía? Se direcciona hacia el exterior de manera centrífuga, envolvente y concéntrica. En la interioridad concentra lo integrado y lo acumula en sucesivos estratos, una profundidad piramidal inversa. La parte más concentradora está en la base y los estratos superiores son los que van siendo atraídos hacia ese núcleo atractivo y centrípeto. Esto es el libro de Aldous Huxley. Es increíble cómo desde el arte podemos captar la realidad. El propósito de este principio inteligente es la autoconciencia del poder de la mente y los pensamientos para crear lo que se desea, es decir, lo aprendido en el estadio anterior. Observemos cómo integra este estadio de conciencia, según la sexta abstracción para la observación de la conciencia. El estadio de aprendizaje es el estadio egocéntrico. En este estadio, la conciencia aprende a desarrollar su fuerza, dirección y propósito. Es decir, que la conciencia empuja y dinamiza la energía de la forma, del entorno y las otras formas con las que entra en contacto, de manera centrífuga, extrovertida y envolvente hacia el exterior, y en la interioridad concentra y acumula en sucesivos estratos de profundidad piramidal inversa. En la base, un núcleo atractivo y centrípeto, estancado en el impulso centrífugo expansivo. El estadio precedente fue el dioses de poder. La conciencia aprendió a tomar, poseer, retener lo que desea, a dominar, someter y conquistar. Este entendimiento constituye para el estadio egocéntrico la motivación que experimenta como una poderosa justificación para dominar, someter y conquistar lo deseado. A su vez, hay un estadio precedente, que es el estadio anterior al precedente, que es la conciencia adquirió la autoconciencia de pertenencia a una matriz. Si dejas volar tu imaginación rápidamente, podés entender cómo se organizan determinados grupos de pertenencia, cuya gran motivación es el dominio, sometimiento y conquista, y cuya dinámica de funcionamiento en la realidad será la dinámica que les he comentado del estadio de conciencia egocéntrica,
Es decir, en el estadio anterior al precedente, la conciencia adquirió la autoconciencia de pertenencia a una matriz, que se traduce como la idea de familia, pertenencia a territorio. Este entendimiento constituye para la conciencia egocéntrica el logro, un entendimiento que ha integrado y utilizará prestamente. Sintetizando, el núcleo de fuerza del estadio de conciencia egocéntrica entiende como natural sus derechos a la familia, pertenencia, territorio, el logro. Experimenta una poderosa justificación para dominar, someter, conquistar lo deseado, esto es lo que lo motiva, y dinamiza la energía de manera centrífuga, extrovertida, envolvente, concentradora, acumulada y con profundidad jerárquica en torno a un núcleo atractivo y centrípeto. Y se estanca en el impulso centrífugo expansivo. Este es el aprendizaje. Es evidente que podemos, con un poco de esfuerzo, observar esta dinámica de las energías en todos los ámbitos de la vida, tanto en lo individual como en lo social. Entonces, hasta aquí hemos llegado. Quiero despedirme invitándote a que te suscribas y en próximos videos seguimos deslizándonos por el hoyo. Que tengas una excelente vida.